Saludos y muy buen día. Esperando estén teniendo un excelente día. Yo soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos y en esta ocasión vamos a abordar lo que es la lectura de la correspondencia entre Carl Jung y Bill W. en el año de 1961. Comenzamos. He aquí un capítulo vital de los albores de la historia de AA que no había sido publicado con anterioridad antes de que Bill le llevara el mensaje a Bob y aún antes de que Evie le llevara el mensaje a Bill. Hubo otro de nombre Rowland H., que le había llevado el mensaje a Evie. Rowland H., un alcohólico sin remedio, había sido encauzado por el camino espiritual de la recuperación por el célebre psiquiatra Dr. Carl Gustav Jung de Zúrich. Este extraordinario intercambio de cartas revela por primera vez no solo la histórica ascendencia directa de AA, sino que también la fantástica situación en la que Jung, hondamente involucrado con los científicos y con una reputación científica que podía verse comprometida, sintió que tenía que ser cauto sobre la revelación de su profunda y constante creencia en el sentido de que las fuentes fundamentales de la recuperación son los recursos espirituales. Los herederos del Dr. Jung han dado su autorización para publicar su carta en la revista Grapevine de AA, 23 de enero de 1961. Profesor Dr. Carl Gustav Jung, Kusnacht, Zurich, Soestreso 228, Suiza. Muy estimado Dr. Jung, esta carta de reconocimiento ha sido demorada por largo tiempo. Primero me presentaré como Bill W., cofundador de la Sociedad de Alcohólicos Anónimos. Aunque seguramente ha tenido noticias de nosotros, dudo que esté consciente de que cierta conversación que tuvo usted una vez con uno de sus pacientes, un señor Rowland H., a principios de 1930, jugó un papel crítico en la fundación de nuestra fraternidad. Aunque Rowland H. murió ya hace mucho, os recuerdo de su extraordinaria experiencia durante su tratamiento con usted. Han llegado a formar definitivamente parte de la historia de AA. Nuestro recuerdo de la exposición de Rowland H. sobre su experiencia con usted es el siguiente. Habiendo agotado otro medio de recuperación de su alcoholismo, fue más o menos en 1931 cuando se convirtió en paciente suyo. Creo que permaneció bajo su tratamiento por espacio aproximado de 1 año. Su admiración por usted era ilimitada y abandonó el tratamiento con un sentimiento de mucha confianza. Para su gran consternación, pronto reincidió en la intoxicación alcohólica, seguro de que era su último recurso. Nuevamente se puso en sus manos. Siguió luego la conversación entre ustedes que había de convertirse en el primer eslabón en la cadena de acontecimientos que originaron la fundación de Alcohólicos Anónimos. Lo que recuerdo de su narración de esa conversación es esto. En primer lugar, usted francamente le informó sobre lo irremediable de su estado en lo concerniente a la continuación de tratamientos médicos o psiquiátricos. Esta declaración veraz y humilde por parte de usted fue, sin lugar a dudas, la primera piedra sobre la que nuestra sociedad ha sido construida. Viniendo de usted, en quien confiaba y a quien admiraba tanto, el impacto en él fue inmenso.
Cuando en consecuencia le preguntó si había alguna otra esperanza, usted le dijo que podía existir, siempre que pudiera llegar a sentir una experiencia espiritual o religiosa. En pocas palabras, una conversión genuina. Le hizo usted notar que tal experiencia, si llegaba a ocurrir, podría darle una nueva motivación, ahí donde ninguna otra cosa podría hacerlo. Pero sí le advirtió que en tanto que tales experiencias habían logrado a veces la recuperación de alcohólicos, eran relativamente raras. Le recomendó que se situara en una atmósfera religiosa y que esperara los resultados. Creo que esta fue la esencia de sus consejos. Poco tiempo después, el señor Rowland H. se unió a los grupos Oxford, un movimiento de evangelización que estaba en ese tiempo en la cúspide de su éxito en Europa y con el cual está usted sin duda familiarizado. Recordará el gran énfasis que ponían en los principios de autoanálisis, confesión, reparación y el darse en servicio a los demás. Le daban mucha importancia a la meditación y a la oración. En este medio, Rowland H. encontró la experiencia de conversión que lo liberó en aquel tiempo de su obsesión de beber. Al regresar a Nueva York se volvió muy activo con los grupos Oxford, los que entonces eran dirigidos por el ministro episcopal, Dr. Samuel Shoemaker. El Dr. Shoemaker había sido uno de los fundadores de ese movimiento y la suya era una personalidad poderosa que emanaba una inmensa sinceridad y convicción. En ese tiempo, 1932, 1934, los grupos Oxford ya habían logrado la sobriedad de un número de alcohólicos. Y Rowland, sintiendo que se podía identificar particularmente con estas víctimas, se impuso la tarea de ayudar a otros más. Dio la casualidad de que uno de ellos era un antiguo compañero mío de escuela, de nombre Edwin T., Evie o Ed. Él había estado amenazado de encierro en una institución, pero el señor H. y otro exalcohólico, miembro de los grupos Oxford, le arreglaron su libertad bajo palabra y lo ayudaron a que lograra su sobriedad. Mientras tanto, yo había recorrido la carrera del alcoholismo y también estaba amenazado de encierro. Afortunadamente había caído bajo el tratamiento de un médico, el Dr. William Duncan Silworth, quien era admirablemente capaz de comprender a los alcohólicos, pero así como usted se había dado por vencido en el caso de Rowland, él también se había dado por vencido conmigo. Su teoría era la de que el alcoholismo tenía dos características: una obsesión que impelía a la víctima a beber contra sus deseos y sus intereses, y una especie de defecto metabólico que en ese tiempo llamó alergia. La compulsión del alcohólico garantizaba que continuaría bebiendo y la alergia aseguraba que la víctima se deterioraría finalmente, perdería la razón o moriría. Aunque ya había sido uno de los pocos que creyó que podía ayudar, se había al fin visto obligado a hablarme sobre lo irremediable de mi situación. También yo tendría que ser encerrado. Para mí, este fue un golpe avasallador. Así como a Rowland lo había preparado a usted para una experiencia de conversión, del mismo modo me preparó a mí, maravilloso amigo, el Dr. Silworth. Al conocer mi problema, mi amigo Edwin T. me vino a ver a mi casa, donde estaba yo bebiendo.
Para entonces era noviembre de 1934. Desde hacía mucho tiempo había considerado a mi amigo Edwin como un caso perdido. Y sin embargo, estaba en un estado de evidente liberación, que por ningún motivo podía deberse a su mera asociación tan reciente con los grupos Oxford. Sin embargo, este evidente estado de liberación tan distante de la depresión usual era sumamente convincente, porque era un hermano de sufrimiento. Desde luego, pudo establecer comunicación conmigo a gran fondo. Supo de inmediato que debía tener una experiencia como esta o perecer. De nuevo, voy a estar al cuidado del Dr. Silworth, quien podría devolverme la sobriedad y así poder tener una visión más clara de la liberación de mi amigo y de la manera en que lo abordó a él Rowland H. Desintoxicado nuevamente del alcohol, me encontraba terriblemente deprimido. Esto parecía ser causado por mi incapacidad de adquirir ni la más ligera fe. Edwin T. me visitó nuevamente y repitió las sencillas fórmulas de los grupos Oxford. Poco después que se fue, me sentí más deprimido aún. En el colmo de la desesperación grité: «Si hay un Dios, que se me presente». Inmediatamente me vino una iluminación enorme en impacto y dimensión, algo que desde entonces he tratado de describir en el libro Alcohólicos Anónimos, y también Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, los textos básicos que le estoy enviando. Mi liberación de la obsesión alcohólica fue inmediata. En ese momento supe que era un hombre libre. Poco después de mi experiencia, mi amigo Edwin fue al hospital y me llevó un ejemplar de Variedades de las experiencias religiosas de William James. Este libro me hizo comprender que casi todas las experiencias de conversión, cualquiera que sea, tienen un común denominador: un colapso a fondo del ego. El individuo se enfrenta a un dilema imposible. En mi caso, el dilema había sido creado por mi compulsión por beber, y el profundo sentimiento de desesperanza había sido ampliamente ahondado por mi doctor. Este fue profundizando aún más por mi amigo alcohólico cuando me dio a conocer el dictamen de usted sobre lo irremediable del caso de Rowland H. En el amanecer de mi experiencia espiritual, me llegó la visión de una sociedad de alcohólicos en la que uno se identificara con el otro y transmitiera su experiencia a otros más en forma de cadena. Si cada víctima llevara la noticia sobre la incurabilidad científica del alcoholismo a cada nuevo candidato, podría estar capacitado para preparar a cada recién llegado para que viviera una experiencia espiritual. Este concepto demostró ser la base de un éxito tal como el que ha logrado Alcohólicos Anónimos. Esto ha hecho posible que se operen experiencias de conversión casi al por mayor, prácticamente todas las variedades indicadas por James. Las recuperaciones que se han sostenido durante los primeros 25 años ascienden a 300,000 aproximadamente. En los Estados Unidos y a través del mundo hay ahora, en 1961, 8,000 grupos de AA. De tal modo que es a usted, al Dr. Schoenmaker de los grupos Oxford, a William James y a mi médico, el Dr. Silworth, a quienes nosotros los miembros de AA les debemos este tremendo beneficio. Como lo comprenderá ahora claramente, esta cadena sorprendente de sucesos, que de hecho empezó hace mucho tiempo en su consultorio y fue fundada directamente sobre la base de su humildad y su honda percepción, muchos miembros de AA se han dedicado a estudiar sus escritos, y debido a su convicción de que el hombre es algo más que el puro intelecto, las emociones y un puñado de productos químicos con valor de $2, ha sido usted especialmente acreedor a nuestro cariño.
La explicación de cómo creció nuestra sociedad, cómo se desarrolló, sus tradiciones para su unidad y cómo estructuró su funcionamiento aparecen en los textos y folletos que le envío. También le interesará saber que, además de la experiencia espiritual, muchos alcohólicos anónimos han tenido una gran variedad de fenómenos psíquicos, cuyo peso acumulado es muy considerable. Otros miembros de AA han recibido una gran ayuda de sus colegas después de su recuperación del alcoholismo en Alcohólicos Anónimos. Puede usted estar seguro de que su lugar en el afecto y en la historia de nuestra fraternidad es incomparable. Con todo agradecimiento, William Griffith Wilson. Saludos y muy buen día. Yo soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos y esta es la segunda parte entre la correspondencia Bill W. Carl Jung en 1961. Kuznakt, Zurich, 30 de enero de 1961. Señor William Griffith Wilson, Alcohólicos Anónimos, Nueva York, 17. Estimado señor W., su carta ha sido verdaderamente bienvenida. No volví a tener noticias de Roland H. y con frecuencia me he preguntado, ¿qué fue de él? Nuestra conversación sobre lo que él le dio a usted es un informe adecuado. Tuvo un aspecto que desconocía Roland. La razón por lo cual no le pude decir todo fue que en ese tiempo tenía yo que tener sumo cuidado respecto a lo que me decía. Me había dado cuenta de que se me malinterpretaba en todas formas. Por tanto, tuve mucho cuidado cuando hablé con Roland H., pero lo que realmente pensaba era sobre el resultado de muchas experiencias con personas de su clase. Su deseo vehemente del alcohol equivalía, en un plano inferior, a la sed espiritual de nuestro ser de integrarse, expresada en lenguaje medieval, la unión con Dios. ¿Cómo podía uno formular tal percepción en un lenguaje que no fuera malinterpretado en nuestros días? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Salmo 41:2. La única forma correcta y legítima para tal experiencia es que si le sucede al ser humano en la realidad, y que solo puede sucederle cuando camina por un sendero que lo lleva a una comprensión más elevada, puede uno ser dirigido hacia esa meta por medio de un acto de gracia o a través de contacto personal y sincero con amigos, o a través de una educación más elevada de la mente, por encima de los límites del mero racionalismo.
Por su carta me doy cuenta de que Rowland H. escogió el segundo camino, que bajo las circunstancias era el mejor de ellos. Estoy firmemente convencido de que el principio nocivo que prevalece en este mundo lleva a la desconocida necesidad espiritual, a la perdición, si no es contrarrestada, ya sea por medio de una percepción religiosa o por la pared protectora de la comunidad humana. Un hombre común que no esté protegido por una acción proveniente de arriba y que esté aislada en la sociedad, no puede resistir el poder del mal, que es adecuadamente llamado el malo. Pero el uso de tales palabras suscita tantas equivocaciones que no puede uno hacer otra cosa que conservarse a distancia de ellas lo más posible. Estas son las razones por las cuales no le pude dar a Rowland H. una explicación lo suficientemente completa, pero la estoy arriesgando con usted, porque he llegado a la conclusión por medio de una carta sincera y razonable que ha logrado tener un punto de vista que está por encima de las trivialidades que usualmente se escuchan acerca del alcoholismo y que conducen a conclusiones erróneas. Como usted ve, alcohol en latín es spiritus, y ustedes usan las mismas palabras para la más elevada experiencia religiosa y para el veneno más destructivo. Por lo tanto, una fórmula provechosa es espíritus contra espíritu. Nuevamente le agradezco su amable carta y quedo suyo. Carl Gustav Jung, traducido del Grapevine de enero de 1963.